Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió eso debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues ciertamente este es un punto muy importante porque nos está hablando del matrimonio. Nosotros podemos percibir cómo entender al Señor Jesús nos cuesta trabajo, Si nos habla de las cosas del cielo, si nos habla de la relación que Él tiene con su Padre, si nos habla del Espíritu Santo, para poderlo entender, pues nosotros se crea esta palabra, el misterio de la Santísima Trinidad. Pero Jesús no solamente viene a revelarnos quién es Dios, cómo nos ama Dios, sino también nos revela quién es el hombre. Sí, Jesucristo, el hombre por excelencia, pues también nos enseña sobre cosas cotidianas, actividades cotidianas, de tal manera que en la vida diaria nosotros podamos alcanzar la santidad. Para los judíos, el matrimonio no es un sacramento. Sí, ciertamente se le pide a Dios que bendiga, pero hemos escuchado cómo pues estos hombres se acercan a Jesús para hablarle sobre el divorcio. El Señor pues se va a revelar la verdad del hombre a partir de la Sagrada Escritura, de la enseñanza de Dios. Por eso también la vida de nosotros en cuanto cristianos no se ha de regir solamente por las leyes humanas, por los criterios humanos, sino también y sobre todo por las enseñanzas del Señor Jesús. Y sobre esto, insisto, un punto central es el matrimonio. Lo hemos tocado varias veces, volveremos a tocar en otros momentos, pero yo me quiero quedar sobre algo que yo diría también es importante que nosotros tengamos conciencia, porque el Señor Jesús nos está diciendo: Dios nos creó desde el principio hombre y mujer, de tal manera que no hay solamente ataques en contra del ser humano, atacando a la familia, pretendiendo destruirla, pretendiendo no valorizar o no valorar el matrimonio, como también no reconocer pues el plan de Dios. Pero sobre el plan de Dios, hombre o mujer, yo quiero decirles que la manera en que
nosotros lo podemos entender, no solamente es desde un punto de vista religioso, sino que también nos tenemos que ir a la ciencia. ¿Cuáles son los datos que el conocimiento humano, el conocimiento científico nos está dando sobre la realidad del sexo de hombre y mujer? Y claro, pues esto ya se pone en contraposición con todos aquellos promotores de la ideología de género y que van a decir, no, es de que quieren imponer las creencias religiosas. No, insisto, la ciencia. Bastaría solamente con que veamos a nuestro alrededor para darnos cuenta cómo hay en el mundo vegetal los gametos masculino y femenino, no hay ningún gameto intermedio. Como en el mundo animal también existen los gametos masculino y femenino, no hay ninguno intermedio. Y también efectivamente solamente se crean hombres y mujeres. Y los gametos, las células reproductivas del hombre y de la mujer, cada uno son distintos, de tal manera que los hombres generamos espermatozoides, las mujeres generan óvulos. Y de la unión de un óvulo y de un espermatozoide se engendra la vida. Yo siempre digo, miren, respetuoso de todas las formas de pensar y de cómo los demás quieran actuar, pero no puedo dejar de hablar lo que la verdad enseña. Y ciertamente sí es una verdad religiosa. Dios creó al hombre y a la mujer, pero es una verdad científica. Solamente existen dos sexos, hombre y mujer. Pero en esto, bueno, los gametos, las mismas células, y yo me atrevería a decir la morfología, Cualquiera que pudiera decir yo tengo un género de tal tipo, el día que se muera y al paso de los años, si encontraran su cadáver, dirían este era hombre o esta era mujer. No hay de otra. La ciencia y la fe coinciden. ¿Por qué? Porque es la verdad la que nos hace libres. La ciencia y la fe coinciden. ¿Por qué? Porque Dios ha creado todo cuanto existe y la ciencia pretende reconocer o descubrir la forma en la que Dios hizo las cosas. Entonces, ¿hay contraposición entre ciencia y fe? No. Solamente aquel que la quiera ver o que la suponga o que la invente, pero no. Claro que el Señor Jesús nos habla del plan de Dios y en la medida en que nosotros aceptemos este maravilloso plan de Dios, seremos felices y haremos felices a los demás. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Florica.